Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, un jueves más para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy vamos a volver a abrir nuestras Biblias en la primera carta, en la primera epístola que el apóstol Juan escribe. Y nos vamos a ir al capítulo 1, versículo 5 y dice así: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Me gustaría continuar hablando un poco lo que ayer dejamos a medias en el devocional, cuando estábamos hablando de que las tinieblas, estas tinieblas que está hablando aquí Juan, significa oscuridad. La oscuridad en la vida de una persona representa el pecado que hay en esa persona. Vimos que cuanto más oscuridad, cuanto más pecado hay en la vida de una persona, hay más separación de Dios, porque el pecado es lo que nos separa de Dios, como enseña, entre otras personas, el profeta Isaías. Pero llegados a este punto tenemos que ser honestos con nosotros mismos y reconocer que todos cometemos pecado. Es más, Juan en estos versículos nos está diciendo en el versículo 8 que si decimos que no tenemos pecado, lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos, porque todos sin excepción cometemos pecado. Pero entiende algo, una cosa es cometer pecado y otra muy diferente es practicar el pecado. Bueno, de esto vamos a hablar en un devocional más adelante, porque es el propio Juan quien explica esto. Entonces, si el pecado nos separa de Dios y todos tenemos pecado, ¿cómo entonces puedo tener una relación con Dios? Bueno, muy sencillo, a través de la confesión y el arrepentimiento. El versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento hace que nuestros pecados sean perdonados. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Algunos piensan que el arrepentimiento es llorar o sentir algún tipo de remordimiento hacia el pecado que hemos cometido o cosas similares. Mira, yo te voy a ser directo, voy a ir al grano y te voy a decir qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es cambiar. La palabra original que sale en la Biblia para arrepentimiento es metanoia, que literalmente significa cambio de mentalidad y de conducta. Ni siquiera el arrepentimiento es pedir perdón por ese pecado que has cometido, como algunos piensan, porque sé honesto, ¿cuántas veces has pedido perdón por ese pecado pero lo has vuelto a hacer? Es cierto que un verdadero arrepentimiento comienza pidiendo perdón, pero la Biblia habla de frutos dignos de arrepentimiento. No sirve de nada pedir perdón si después vas a seguir en lo mismo. Cuando Juan el Bautista hablaba acerca del arrepentimiento, que este era su mensaje, toda la gente que escuchaba esos mensajes le dijo hasta en 2 ocasiones: ¿qué haremos entonces para arrepentirnos? Y la respuesta de Juan en las 2 ocasiones fue la misma: cambien. El arrepentimiento es un proceso de cambio que comienza con la confesión de nuestros pecados. Por eso dice que si confesamos nuestros pecados, Jesús entonces, que es fiel y justo, va a perdonarlos. ¿Pero confesar a quién? ¿A quién le tengo que confesar yo mis pecados? Mira, a mí me enseñaron cuando era pequeñito que mis pecados tenían que ser confesados delante de un cura. Me dijeron que yo me tenía que presentar delante de un hombre, arrodillarme y contarle todo lo malo que yo había hecho. Y ese hombre, según su experiencia, o según su conocimiento, o según su punto de vista, entonces él me impondría una penitencia. Yo recuerdo cuando yo hice la primera comunión, la primera vez que yo hice esto, y le conté todos mis pecados al cura. Él me mandó a rezar no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Ave María, pero honestamente, después de haber hecho todos esos rezos, yo me sentía igual. La confesión de nuestros pecados debe ser única y exclusivamente delante de Dios. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué no puedo confesarle yo mis pecados a un cura? Bueno, tú se los puedes confesar a quien bien te dé la gana, pero si lo que quieres es recibir perdón, debes confesárselos al único que puede perdonar, al único que tiene el poder y la autoridad de perdonar pecados. Ningún hombre
ha muerto en una cruz por el perdón de tus pecados. Solamente es Cristo, solamente es Jesús. Por eso solo Jesús es el que puede perdonarte tus pecados. Juan nos resalta en varias ocasiones que todas las personas tenemos pecado. Por lo tanto, es ilógico pensar que alguien que también tiene pecado puede perdonar pecado. La Biblia enseña que Jesús no cometió pecado en los 33 años que Él vivió en la tierra como hombre. Él nunca cometió ni un solo pecado. Así que yo te animo en el día de hoy a que puedas quedarte a solas 5 minutos con Dios y que puedas confesarle tus pecados. Aún esos pecados tan íntimos que nadie conoce. Y puedas ir delante de Él, abrirle tu corazón y confesarle todos tus pecados para que comience con tu arrepentimiento y comiencen a desaparecer todas esas tinieblas que puedan haber en ti. Toda esa oscuridad que pueda haber en ti. Así que hoy quédate a solas, cierra la puerta de tu habitación como enseñó el Señor. O quédate solo, caminando por la calle, donde quiera que sea, pero quédate a solas unos minutos con Dios. Ábrele tu corazón y confiésale todos tus pecados. Y Él, que es fiel y justo, te va a perdonar de todos tus pecados y te va a limpiar de toda tu maldad. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú moriste en una cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Gracias por todo lo que tú haces, hiciste y harás por nosotros, Señor. Por eso te adoramos y te bendecimos en esta mañana. Y queremos confesar nuestros pecados delante de ti. Señor, quiero orar por todas las personas que escuchan estos devocionales, Señor, que ellos puedan quedarse a solas unos minutos contigo en el día de hoy y que ellos sientan ese deseo de confesarte sus pecados para que tú puedas comenzar en ellos ese proceso de cambio, ese proceso de arrepentimiento, Señor. Gracias te doy por tantas bendiciones que tú derramas sobre tu pueblo, sobre nosotros. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos mañana viernes ya en el próximo devocional. Dios te bendiga.